El cuerpo no funciona por partes. La mandíbula influye en la posición de la cabeza en la alineación cervical, la cervical en la postura dorsal y la postura dorsal en la mecánica de carrera. Hace 15 años en Colombia de esto no se hablaba. Hoy es parte fundamental del alto rendimiento. Incluso la Selección Colombia de Mayores cuenta con un departamento odontológico liderado por David Bermúdez. Monseñor Londoño lleva 40 años de ministerio sacerdotal, 20 para ser exactos, como exorcista oficial de la Arquidiócesis de Bogotá. En un tiempo dominado por diagnósticos clínicos, él ocupa un territorio distinto, uno donde la fe interviene cuando otros caminos parecen agotarse. Estadios que vibran, gradas que laten, miles de voces que se convierten en un solo canto, 22 jugadores en el campo y todo un staff tras bambalinas. Pero no se trata de una final de fútbol profesional. De hecho, no es una selección tradicional, es algo totalmente distinto. Las reglas del juego han evolucionado, ya no necesitas ser hincha de un equipo, solamente necesitas ser seguidor de tu influencer favorito. Y lo que empezó siendo solo un contenido, hoy es capaz de llenar estadios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy nuestra conversación estará en la génesis de fenómenos invisibles. ¿Sabían que lo que tenemos en la boca puede afectar nuestro rendimiento físico? ¿O que los comportamientos a los que la ciencia no le da explicación podrían tratarse de posesiones aceptadas por la Iglesia? Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. En el deporte de alto rendimiento creemos que todo está en los músculos, en la velocidad, en la disciplina, en la mentalidad. Pero nadie se imaginaría dónde realmente empieza el que un deportista salga victorioso o no. Pues entrevistamos al odontólogo colombiano que descubrió que la diferencia entre ganar y perder puede estar en la boca. Se llama David Bermúdez y es el encargado de cuidarle la sonrisa y el rendimiento a los mejores deportistas del país. Además, posesión o trastorno. En pleno siglo XXI, mientras la ciencia busca diagnósticos, un sacerdote en Bogotá asegura enfrentarse cara a cara con el mal. Habla de infestaciones, obsesiones y cuerpos poseídos. Dice que ha visto agresiones, presenciado gritos y fuerzas inexplicables. ¿Estamos en estos casos realmente ante demonios? Ya les contamos. Y no son futbolistas profesionales, pero llenan estadios como si lo fueran. No juegan por un club, juegan por sus seguidores y ahora están a punto de traer a una leyenda mundial. Lo que empezó como un juego entre amigos hoy mueve millones, desata euforia y tiene a miles de aficionados del fútbol gritando en las tribunas. Hoy conoceremos la historia de un emprendedor que tuvo una visión: volver el fútbol en un espectáculo digital con creadores de contenido. Empezamos. Todo comenzó casi por accidente. David Bermúdez era un estudiante que solo quería cumplir un requisito para graduarse y terminó entrando a los camerinos del fútbol profesional a atender a los más grandes. James, Falcao, Ospina, Muriel, Jerry Mina, entre otras glorias del fútbol colombiano. De entregar cepillos a jóvenes futbolistas pasó a atender figuras, delegaciones olímpicas y atletas de alto rendimiento. Hoy su consultorio es un lugar donde se cruzan campeones, rivales, amigos, todos con algo en común. Buscan mejorar su rendimiento desde un lugar que muchos ignoramos: la boca. Cuando pensamos en nuestros deportistas más importantes, imaginamos velocidad, fuerza, disciplina, pero casi nunca pensamos en algo tan íntimo y a la vez tan decisivo como la boca. El cuerpo no funciona por partes. La mandíbula influye en la posición de la cabeza en la alineación cervical, la cervical en la postura dorsal y la postura dorsal en la mecánica de carrera. Hace 15 años en Colombia de esto no se hablaba. Hoy es parte fundamental del alto rendimiento. Incluso la Selección Colombia de Mayores cuenta con un departamento odontológico liderado por David Bermúdez, pionero en el país y uno de los referentes en Latinoamérica en esta materia.
se dice que la primera cintura del cuerpo humano es la boca, porque esta articulación es la primera de arriba hacia abajo. Me dicen, no, ¿cómo está? Mira, hablas de la federación, tenemos la convocatoria para un Mundial Sub-20 en Polonia y estás convocado, queremos que estés con nosotros acá. No, yo me puse a llorar acá. Me dicen, Doc, y yo volteé a mirar como que, claro, estaba sentado James, Ospina, Falcao y Muriel. Me dicen, venga, hágase acá y venga, pues ve el partido aquí con nosotros. En el deporte actual la sonrisa ya no es solo imagen, estética o bienestar, es ventaja. Ya no sirve únicamente para un gesto ante la cámara. En muchos casos es ahí donde también se definen títulos. La salud oral se convirtió en un factor determinante del rendimiento y con el paso de los años, el Dr. Bermúdez, apasionado por el deporte, perfeccionó su técnica, la llevó más allá y terminó convirtiéndose en el odontólogo de los atletas. Si yo mastico más por un lado que por el otro, porque me duele una muela o porque me faltan dientes, normalmente el movimiento es cuando uno mastica más por un lado que por el otro, ¿cierto? Entonces mira nomás esta zona cómo va cambiando. Yo no voy a estar caminando así, lo que yo voy a hacer es querer compensar. Cuando ya comienzo a compensar, estoy colocando otros órganos, otras partes de mi cuerpo en posiciones que no son las debidas. Y no voy a andar caminando así, no, comienzo ahora a compensar de esta manera y de esta manera hasta llegar a los pies. A veces pensamos que debe tener un pie más largo que el otro y no, consiste desde que la distribución de la mordida o de las cargas está mal. Lo que nosotros miramos acá en los deportistas es revisar que no haya ningún tipo de dolor aquí en la articulación temporomandibular, se llama esto, porque eso tiene mucho que ver con temas de bruxismo, apretamiento en la noche. Aquí hay muchos músculos en la cara que pueden estar tensionados, incluso en músculos del cuello. Esto es una articulación muy importante que hace parte de la boca. Y si hay alguna falla en esta articulación, seguramente todo nuestro cuerpo va a fallar. Entramos con temas de biomecánica, distribución de cargas, que si hacen falta muelitas mastica más por un lado que por el otro, que si duerme en la noche y genera algo que se llama bruxismo, que es apretamiento dental, puede generar tensión importante en los músculos, dolores de cabeza, temas de equilibrio. Entonces, es saber que la boca es un órgano muy importante que no debemos olvidar en el tema deportivo, porque por ahí es donde comemos, por ahí es donde tomamos agua, nos hidratamos, demás, pero a veces la dejamos a un lado. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, la especialización del Dr. Bermúdez no fue premeditada. Antes de convertirse en referente académico con innumerables trabajos junto a deportistas de renombre, todo comenzó con un proyecto universitario que había olvidado para poder graduarse. Con el tiempo en contra, debía realizar una labor social. Entonces, recordó a una amiga que trabajaba en Independiente Santa Fe. Quiso ayudar a esos jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales, pero que en ese momento apenas tenían para pagar el pasaje del bus. Pues yo voy a ir a entregar unos cepillos de dientes allá y con eso hago la tarea y ya paso la materia y no pasó nada. Pues resulta que yo compré unos cepillos de dientes, le pedí el favor a ella que si podía ir de una manera informal a regalar estos cepillos como para hacer un registro fotográfico, decir, vea, ya hice la tarea y ya. Yo me llevé una chaqueta de Santa Fe, con la que iba al estadio. Pues todo el mundo asumió de que yo era el odontólogo como del club y yo comencé a entregarles cepillos y todos, bueno, que muchas gracias, no sé qué. Por allá el profesor se acercó y me agradeció, que gracias por haber tenido en cuenta el grupo de ellos. Y yo, no, pues todo bien, con todo gusto. Y se acerca otro profesor y me dice, ok, Doc, ¿cuándo va a tomar mi grupo? Y yo miércoles. Yo le dije, bueno, vamos a hacerlo dentro de 8 días, vengo y miramos a hacer eso con tu grupo. En poco tiempo ya se acercaba al equipo titular. La vida, así como los jugadores cuando lo veían, le empezaba a sonreír. Yo dije, juepucha, o sea, va a ir un jugador de mi equipo profesional del que voy a ver cada 8 días
¿va a ir a mi consultorio? Y yo le dije, claro, con todo gusto, ¿cuándo vas a venir? No sé qué, me dijo, no, déjame, cuadramos cita, y él vino. Fue el primer paciente de Independiente Santa Fe, fue Héctor Urrego, y nos hicimos muy buenos amigos. Nunca se me olvida porque él me dice así, me dice, oiga, Chino, es que tengo un amigo que quiere venir conmigo, ¿será que puede venir? Le dije, claro, lo que necesites. Le di la cita cuando llega Héctor Urrego con Jerry Mina. Y comenzamos a compartir, se comenzó a volver es una bomba, ¿no? El jugador que llamó al otro, que llamó al otro, que llamó al otro, que llamó al otro. Y pues yo estaba muy feliz atendiéndolos a todos, pero nunca me di cuenta de lo que estaba generando, ¿sí? Y para mí, yo estaba atendiendo a mis ídolos que estaba yendo a ver en la cancha, pero nunca me imaginé que esto tenía que ver con su rendimiento. Como en la cancha, la ola empezó a rodar rápido y literalmente el tema del odontólogo que atendía jugadores ya estaba en boca de todos. Hasta que un día cualquiera, una mujer misteriosa cruzó la puerta de su consultorio. Y me dice, mucho gusto, yo soy la gerente de Independiente Santa Fe. Yo dije, hijo de pucha, ¿cómo así? Y yo dije, no, pues, ¿será que estoy haciendo algo malo? Y la señora me dijo, no, es que solo hablan de ti en Santa Fe y queremos saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, pues yo les comencé a mostrar. Yo les dije, mira, yo hace ya más o menos 1 año y medio vengo atendiendo a todos estos niños. A estos niños no se les genera ningún costo porque lo que yo estoy tratando es de ayudarles. Y bueno, esto es lo que yo hago y ahora vienen algunos jugadores de la profesional. No, pues es que el presidente me mandó a que averiguara. Lo invitaron a la sede del club y esta vez no se alinearon los futbolistas, se alinearon las estrellas. Estaban el presidente del equipo, el entrenador de ese momento Gerardo Bedoya, un hombre de pegada potente, pero también dueño de un récord mundial, el jugador con más tarjetas rojas en la historia del fútbol. Y el presidente dice, bueno, pues no se diga más, o sea, esto está muy bueno, no sé qué. David, bienvenido al Club Independiente Santa Fe. Mira, yo me quedé sentado y a mí se me hicieron agua los ojos y todavía me da, mira que todavía me da nostalgia porque así fue como empecé. Doc, ¿cómo llegó a ser el odontólogo de la Selección Colombia? ¿Cómo fue el camino para llegar y estar en el mismo lugar en donde nosotros podemos ver que entrenan James, Luis Díaz y nuestras figuras de la selección? Un día yo estaba acá sentado atendiendo a Juanda y me llaman de la federación y me dicen, no, ¿cómo está? Mira, hablas de la federación, tenemos la convocatoria para un Mundial Sub-20 en Polonia y estás convocado, queremos que estés con nosotros acá. No, yo me puse a llorar acá. Doc, ¿usted tiene alguna anécdota o algún momento con los jugadores de la Selección Colombia que recuerde, que le haya parecido especial? Estaba escuchando el partido, ¿cuánto irán con él? Y cuando van y me dicen, hey Doc, me dicen Doc, y yo volteé a mirar como que, claro, estaba sentado James, Ospina, Falcao y Muriel. Y me dicen, venga, hágase acá y venga, pues ver el partido aquí con nosotros. ¿Que será que me regañan si me voy para allá? Y no, pero no, ese papayazo yo no lo voy a perder. Y fui, me senté para ver el partido. Me acuerdo tanto que les dije, venga, ¿me puedo tomar una foto para mandarle a mi mamá y a mi papá de que sí estoy viendo el partido? Entonces en esa ocasión me dice Muriel, me dice, no, pues venga, venga, nos tomamos la foto bien y a ver qué estaba viendo el partido. El rumor sobre un doctor especializado en potenciar el rendimiento de los atletas no tardó en correr de boca en boca. Primero en el fútbol, luego en el atletismo, después en el ciclismo. Incluso se dio el lujo de atender a verdaderos superhéroes, porque descubrió que Nela Fresa es kriptonita para Miguel Ángel Superman López y para Brandon Rivera. Su trabajo terminó llevándolo a integrar delegaciones olímpicas de verano y de invierno, en especial atención en el equipo de hockey, donde revisaba cada dentadura. Esta es una labor que debe estudiarse con cuidado según la disciplina, porque no es lo mismo la fuerza de impacto en el boxeo que en el automovilismo. No es lo mismo la mordida defensiva en el rugby que la tensión mandibular en el levantamiento de pesas. Cada disciplina tiene una biomecánica diferente. Todos sabemos que Brasil es potencia mundial en fútbol, por algo son pentacampeones, pero ¿por qué son potencia también en la odontología deportiva? ¿Está relacionado con esas victorias en el fútbol o por qué? En Brasil en 1950 ya tenían un odontólogo en la selección brasilera y a los que son muy futboleros saben que
que por esos años Brasil salió por ahí campeón y demás. Y sí, aunque en Brasil eran referentes, se interesaron por su trabajo y lo quisieron como maestro, porque en otros países de Sudamérica los colegas no tenían la misma trayectoria, pero al final fue él quien terminó aprendiendo. Lo normal era yo haberme interesado por ir a buscar qué existe en Brasil de odontología del deporte, pero fue al revés. Vienen unos docentes desde Brasil, me comunican y me dicen, oiga, tú eres un referente para nosotros porque tú eres el único que ha podido llegar a una selección. Entonces queremos unirte al grupo casi docente en Brasil. Y decía, no, pero es que los docentes son ustedes, más bien aquí los necesito yo a ustedes. Entonces me dicen, bueno, vamos a unirnos y tú vas a tener toda esa parte práctica que necesitamos que nos compartas y nosotros toda esa parte, digamos, científica y podemos hacer algo muy bueno. Y yo le dije, súper. Investigadores en Brasil y en Reino Unido encontraron que caries, periodontitis y problemas de mandíbula afectan fuerza, resistencia y concentración. Además, equipos médicos de clubes como el Barcelona evaluaron durante 3 temporadas la salud bucodental de 30 futbolistas profesionales del club. Ellos de una muy buena manera me comenzaron a compartir todo su conocimiento. Me decían, mira, léete esto, hay que averiguar esto, mira este libro y cosas que no se consiguen acá. Entonces yo comencé a estudiar y a entender muchas cosas, pero me di cuenta de algo y yo dije, voy por un muy buen camino. O sea, lo que yo estoy haciendo acá va acorde a lo que está la literatura aquí. Comienzo a entender y a darme cuenta de lo que estaba haciendo estaba bien, pero me hacía falta esa parte de estudiarlo. ¿Se acuerda de alguna emergencia grave? No sé, tocó sacar un diente, Sí. sangre, ¿cuál de pronto? Un jugador en Santa Fe que se llamaba Denis Stracualursi. Tracolursi delantero. Sí, 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 muy sí. bueno. Un tipazo, pero era el típico jugador argentino que no se quería salir. En ese momento fue con Carlitos, con Arboleda. Carlitos era, digamos, era más pequeñito y Carlitos hizo el gesto de cabecear hacia atrás y Stracualursi hacia adelante y ¡pac! Se voló los dientes. Literal se los voló. Viernes y jugó el domingo. Viernes y jugó el sábado. El sábado al día siguiente Sí. jugó. ¿Y qué intervino usted o cómo hace? No, eso fue tema todo de hacer una reposición dental, manejo de tejidos blandos y confeccionarle de forma inmediata un protector bucal para que pudiera jugar y así como lo hacen alguna vez, o sea, analgesia y a jugar, porque no se quería salir, no se salió. En décadas pasadas, la rebeldía en el fútbol no solo se veía en la cancha. Jugadores como George Best o el joven Diego Maradona fumaban en los vestuarios. Otros salían de noche y bebían antes de concentraciones importantes. Con el paso del tiempo, cada vez hay más exigencia y avances médicos. Los más recientes son odontológicos. La odontología ayuda a que ese rendimiento sea más óptimo, es decir, es de ida y de vuelta, prevención y también todo el tema de manejo de ya patologías o traumas que se pueden presentar. Hay estudios que hablan que la recuperación de las lesiones existentes es más rápida cuando no hay bacterias en boca. Entonces, si no encontramos bacterias en boca, la recuperación va a ser más rápida y el tejido que se recupera es de mejor calidad. Mientras que cuando hay bacterias en boca que pueden viajar a través de nuestro torrente sanguíneo, pueden generar que esa recuperación sea más lenta, que el tejido que se forma no sea de buena calidad y esto da paso a que vuelva y se lesione. Su consultorio es particular. A veces se convierte en camerino, cuando por allí pasan jugadores de Santa Fe, Millonarios, Fortaleza, Cali o Internacional de Bogotá. Futbolistas que compiten en la cancha, aquí hablan como amigos. Mira, se puede decir que la odontología ha unido muchos futbolistas de diferentes equipos. Ha hecho, bueno, ellos son muy amigos. La gente piensa que es todo lo que se ve ahí en la cancha, que son rivales, demás no, o sea, todos son muy amigos. Acá se han encontrado Hugo, llega con otros. La semana pasada estaba aquí Guillermo Amores con el arquero de Santa Fe. O sea, acá cada rato se encuentran y es muy chévere. Nuestro departamento médico es un departamento médico muy completo, ¿sí? En donde se le brindan a los jugadores todas las ayudas para que nunca les falte nada.
y Colombia tiene odontólogo. Y si tú vas y miras alguna otra selección, no la tiene. Alemania ya viajó, desde hace 2 años, viajó con odontólogo a Mundial. Y todo el mundo decía, ¡guau! Alemania tiene odontólogo. Y yo decía, bueno, ¿y por qué miran afuera y por qué no miran adentro? Recordemos, todo empieza por la boca y la boca hace parte del cuerpo humano. Somos una máquina perfecta. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Muy amable. Gracias. Que por favor atienda bien a los de Millonarios, pero mejor a los de Santa Fe. A todos, no, a todos vamos por igual. Esta es la historia de un hombre que entendió que la boca no es un detalle, es un punto de partida. En el alto rendimiento cada parte cuenta, incluso la que se esconde detrás de una sonrisa, porque a veces la victoria no empieza en los pies, empieza en la mordida. Y detrás de muchas sonrisas que celebran campeonatos está el odontólogo de los atletas. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. El cine nos enseñó a temerle a las posesiones y a lo que no podemos explicar. Cuerpos que se retuercen, voces que no parecen humanas y fuerzas que desafían la lógica. Pero lejos de Hollywood, en Bogotá, un sacerdote asegura que estas escenas no pertenecen solo a la ficción, y no es el único. Desde hace 20 años, Monseñor Gabriel Londoño cumple una misión poco común en la iglesia: ser el exorcista oficial de la arquidiócesis. Él trabaja desde otra frontera, no la científica, sino la espiritual, aquella donde la fe interviene cuando la ciencia no ofrece explicación. Hay personas que pueden agredirlo a uno. Entonces, hablar de un caso es hablar de una persona. Entonces, no lo hacemos por el respeto. En el mundo de los exorcismos no siempre hay imágenes espectaculares, no hay efectos especiales, solo una afirmación incómoda. Hay situaciones que, para algunos, no encuentran explicación suficiente. Frente a esta cámara está un sacerdote que sostiene que el mal puede adquirir forma y muchas veces voluntad. Yo soy Gabriel Londoño Sepúlveda, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, párroco en Nuestra Señora del Consuelo y exorcista de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor Londoño lleva 40 años de ministerio sacerdotal, 20 para ser exactos, como exorcista oficial de la Arquidiócesis de Bogotá. En un tiempo dominado por diagnósticos clínicos, él ocupa un territorio distinto, uno donde la fe interviene cuando otros caminos parecen agotarse. La pregunta no es si creer, la pregunta es ¿qué ocurre cuando las explicaciones no alcanzan? En la tradición cristiana, el mal no es una metáfora. El mal existe, claro que sí. Si usted va a la Sagrada Escritura, encuentra una serie de hechos donde Jesús se encuentra con el mal, con el demonio. Y existe. Así como existen personas buenas, existen personas dedicadas a hacer el mal, porque el mal es fruto del corazón humano. Y siempre ha existido y existirá, porque hace parte de la condición humana. Es una afirmación teológica, no simbólica, no psicológica. De ahí parte todo lo demás. ¿Cómo hace usted para identificar que efectivamente se trate de una infestación, una obsesión o una posesión? No, aquí no suponemos. Hacemos un camino de encuentro con la persona, de diálogo, de averiguar entre la familia las manifestaciones, las expresiones. Y poco a poco, a través de la escucha, es muy importante. La escucha es fundamental porque es lo que va llevando a descubrir qué situación es la que está viviendo la persona, porque puede terminar en aconsejar a una persona que atienda, que busque apoyo de las ciencias. Y si no se necesita las ciencias, pues hacemos un camino espiritual, un recorrido de acompañamiento
que va demorando cierto tiempo hasta que la persona encuentre una respuesta total, satisfactoria y verdadera. Primero la ciencia, después, si no hay respuesta suficiente, el camino espiritual. Monseñor clasifica lo que muchos agrupan bajo una sola palabra. Pero la fe es un auxilio en las situaciones cuando el demonio ataca y se manifiesta, que puede ser por infestación, que puede ser por posesión o que puede ser por obsesión. Hay esas tres maneras en que se manifiesta. Concretamente, posesión, cuando uno descubre que en una persona hay un ente, un ser maligno, y se manifiesta de diversas formas. Por infestación, cuando las personas viven en ambientes de maldad o en prácticas de maldad y esotéricas, pues también. O personas que por obsesión, entonces se perturban mental o espiritualmente porque les va mal en todo, las situaciones se hacen difíciles, entonces se obsesionan de que el maligno les está atacando. Pero existe el mal, claramente, existe la posesión del demonio y existen manifestaciones demoníacas. Infestación, el entorno. Obsesión, la mente. Posesión, el cuerpo. Tres palabras que no existen en el diccionario de trastornos mentales, pero que aquí organizan el sufrimiento. ¿Es lenguaje religioso para explicar lo que la psicología aún debate? ¿O es otra lectura de la misma realidad? La frontera no está en el templo, está en la interpretación. Estos términos religiosos se usan para describir experiencias humanas complejas y a veces, según explica, también hay manifestaciones visibles. Pero sí hay expresiones y manifestaciones físicas que muchos conocemos porque las han llevado al cine, al arte en diversas circunstancias, pues a veces con el arte que complementa, ¿no? Pero sí, la persona tiene expresiones diversas de agresividad o manifestaciones en sus expresiones. La cultura popular exagera, pero la agresividad y la alteración forman parte del relato. Basta con caminar por el centro de Bogotá o scrollear 5 minutos en redes sociales. El mercado del miedo es rentable. Ofrecen amarres, limpias, curaciones express. Hay quienes le han puesto precio de venta al alma, ofreciendo una salida fácil en el reverso de un volante o en un link de PayPal. Pero aquí, detrás de estos muros de piedra, el discurso cambia. Aquí, donde los gritos son reales, el dinero es un insulto. Monseñor Londoño es tajante y claro. Si hay un datáfono de por medio, el que está operando definitivamente no es Dios. Si para hacer el bien a alguien se le ocurre proponerle un costo a una oración o a un exorcismo, absolutamente. Yo lo digo claramente. La iglesia en estos casos no. Para hacer el bien, para atender a una persona en estas circunstancias, nunca puede mediar la parte económica, absolutamente. En esto la iglesia es un servicio gratuito, como siempre, todo lo que hace parte de nuestra fe. Sin tarifas, sin shows de luces, sin transmisiones en vivo para ganar seguidores. La gratuidad de Monseñor no es generosidad, es un protocolo de guerra. El mal no se compra y la paz no se vende. El exorcismo, según explica, no es improvisación. Hay preparación, distancia física, cuidado emocional, porque aunque sea gratis, parece
tener un costo. Y debo cuidar también mi salud mental, por eso no se hace en cualquier momento y a cualquier hora esta oración de exorcismo, no. Yo también debo cuidar mi salud mental, entonces tengo que estar preparado espiritualmente, dispuesto espiritualmente para el momento. Es una afirmación poco habitual. Quien enfrenta el mal también reconoce su propia vulnerabilidad. El exorcismo no es improvisación y el ritual tiene una estructura. De por medio nunca hay rituales que estén fuera de la iglesia. La iglesia nos da a nosotros un libro que es precisamente la oración oficial. Este libro se llama Ritual de Exorcismos. Es el que utiliza la iglesia, no es lo que cada uno se invente, no. Hay una ceremonia propia para celebrar un exorcismo. Se trata de un libro, un texto oficial, un protocolo. Miren concretamente, mire el libro, acá dice Rito del Exorcismo Mayor. Ese es el texto cuando se tiene la certeza de que hay una posesión. Entonces se va haciendo todo un camino de oración. Y es un ritual que dura cerca de 1 hora, en una de las lenguas más antiguas de la historia humana, el latín. Y a partir de eso, pues entonces se ha creído que el demonio odia el latín porque es la lengua sagrada. Imagínense cuántos siglos fue expresión de las celebraciones de la iglesia, pero todavía la iglesia la utiliza para textos oficiales. Entonces, por eso puede asociarse como lengua sagrada que el demonio rechaza. Una fórmula que se llama deprecativa, que es invocar, el exorcista hace esta oración para invocar la gracia de Dios, y luego hay una oración imperativa que es el conjuro de Satanás, que termina con una acción de gracias. Una celebración que haciéndola pues despacio puede durar durante 1 hora. Pero ese es el texto oficial de la iglesia. Ya no hace falta ir a un cementerio a medianoche ni esconderse en un sótano húmedo. El contacto con lo oculto hoy es inalámbrico. Está a un clic. Está en el video que su hijo acaba de ver antes de dormir o en ese reto que parece un juego, pero que para Monseñor Londoño es una invitación a la tragedia. El mal, según los expertos, se ha modernizado. Ya no se necesitan pergaminos. Ahora le basta con su curiosidad. No es un juego. Las personas se afectan, los niños, los jóvenes, con la ouija, con prácticas que en internet se proponen. Eso afecta a la persona y los afecta gravemente en la parte espiritual. Eso tiene consecuencias. No debe jugarse con este tipo de cosas como por curiosidad. Con el mal, y al mal no se va por curiosidad. Como está a la mano en la tecnología, en los medios de comunicación, por todas partes, hay personas que creen que hacer esa opción, pues lo creen posible, pero no, es advertir, invitar que las consecuencias son trágicas. Llámelo sugestión, llámelo crisis psicótica o, como dice la iglesia, una herida en el alma. Pero cuando la tecnología se apaga y el miedo se queda solo en la habitación, las explicaciones compiten. Lo que queda es el vacío. Y para algunos, ese vacío se enfrenta con un rito que tiene siglos de antigüedad. La realidad de un exorcista no es el tráiler de cine. Es algo más silencioso. La escucha prolongada del miedo ajeno. En un mundo de diagnósticos inmediatos y soluciones farmacológicas, aquí se propone otra lectura. La fe como interpretación del sufrimiento. Simplemente busquemos el bien y hagamos el bien. Es eso, no se necesita más. Esto no es difícil, es una opción de vida. Hacer el bien, buscar el bien. Eso es una opción de vida. En el despacho de Monseñor Londoño no se libra una batalla contra criaturas invisibles. Se libra una disputa por la interpretación del dolor humano. Entre la química y el rito,
entre el diagnóstico y la oración. Monseñor Londoño trabaja en esa línea delgada, en ese punto exacto donde la ciencia exige pruebas y la fe exige creencia. Y en ese punto, lo verdaderamente inquietante no es el mal, es quién tiene la autoridad para nombrarlo. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Lo que usted está a punto de ver parece fútbol, pero no lo es tal como lo conocemos tradicionalmente. Aquí no importan los títulos, ni las ligas profesionales, ni siquiera cómo jueguen. Importa cuántos seguidores tenga. En Colombia, una nueva selección está cambiando las reglas del juego. Y lo que empezó como contenido para redes, hoy es capaz de reunir a miles de personas en un estadio. Detrás de todo esto hay un joven que decidió arriesgarlo todo y terminó creando un fenómeno que llena estadios. Estadios que vibran, gradas que laten, miles de voces que se convierten en un solo canto. 22 jugadores en el campo y todo un staff tras bambalinas. Pero no se trata de una final de fútbol profesional. De hecho, no es una selección tradicional. Es algo totalmente distinto. Las reglas del juego han evolucionado. Ya no necesitas ser hincha de un equipo, solamente necesitas ser seguidor de tu influencer favorito. Y lo que empezó siendo solo un contenido, hoy es capaz de llenar estadios. Él es Daniel, un joven bogotano de 23 años quien tuvo una idea. Hoy es el presidente de la selección de creadores de contenido. El sueño inició con un partido de amigos, idea que trascendió poco a poco hasta su primera parada en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, ubicado en Villavicencio. Pero, ¿cómo fue el proceso de esta historia extraordinaria? Decidimos crear una selección de creadores de contenido, pero nuestro pensado era hacerla micro. Después de ver que grandes estrellas se comenzaron a sumar, como lo es Diego, Camilo Sánchez, La Liendra, entre otros, decidimos hacer esto macro y tuvimos un primer partido en Villavicencio con más de 16.000 personas. Porque vamos a hacer respetar la casa. Mira, amor. ¿Esto qué? Un balón, tú me dijiste que comprara un balón. Pero de fútbol, amor, esto es de... Desde mañana empezamos a hacer respetar la casa. Daniel y su equipo apostaron por cambiar el hit del contenido audiovisual. Un estudio de audiencias que incluía las transiciones y cambios que han tenido los espectadores hacia las redes sociales. Hoy, trabaja en conjunto con varias personas para lograr el evento más grande al que le han apostado. Un partido de fútbol con creadores de contenido en donde contarán con la presencia de una estrella del fútbol mundial. El, por supuesto, inolvidable Ronaldinho. Esto no es solo un equipo de fútbol. Es una variedad de personas que todos generan contenido, tienen talento para esto y se vuelven canales de comunicación directo para enfocar campañas, problemáticas, cualquier tipo de cuestionamiento que tenga la sociedad. La idea inicial era algo pequeño, les bastaba con crear contenido local sin ir más allá de las fronteras. Pero los números fueron creciendo junto a la llegada de nuevos creadores quienes se sumaban poco a poco al proyecto. Eso sí, existía ya una base de creadores de contenido que orientaban cada uno de sus videos al fútbol, imitando jugadas, analizando partidos o contando historias del deporte rey. Como muchos soñaron de niños con convertirse en futbolistas profesionales, escuchar corear su nombre y representar un escudo, una barra y unos colores era totalmente un sueño. El primer creador que tuvimos fue La Araña Ponzá. A él lo invitan a un partido en Medellín. Lo invita a La Liendra a Fútbol Star, que hacía cada año. De ahí, de ese partido, invitamos a Julián Pinilla, a Sion, a Diego Neira y a diferentes creadores de contenido. En ese momento, con demasiada fuerza, creen en el proyecto, pero nosotros no teníamos nada montado. Y a partir que fuimos yendo a diferentes países, jugando diferentes encuentros, se fueron uniendo creadores mucho más grandes y con mucho más audiencia y números. Esta vez sí, eso lo dejé solo.
¡Uy, no! Uno no puede ser tan inservible. Yo más bien me dedico a otro deporte. Sí, no se me acerque. Usted nunca aprovecha las oportunidades. Con una pequeña lección de creadores de contenido ubicados en Bogotá, arrancó el gran sueño del crecimiento de todo este proyecto. Tanta era la euforia que todos los creadores de contenido a quienes se les proponía jugar aceptaban sin dudar, e incluso sin conocer nada al respecto, con tal de representar a su país. Significó un cambio radical en la vida porque fue algo que me abrió muchísimas puertas. Y siempre estaré agradecido con Dani, que es el presidente, y nada, muy feliz. ¡Bravo! Pero siempre lo mismo, por Dios, Jerónimo, márquelo bien. ¿Pero qué todo haciéndolo? Me ha dejado muchas experiencias bonitas, muchos amigos que se volvieron panas, y sobre todo muchas experiencias en otros países. También me ha abierto mucho la cabeza estar en la selección. Tal como Diego, varios creadores han decidido hacer su contenido sobre el fútbol. Quizá esperando una oportunidad de llegar a la selección o simplemente un patrocinio de cualquier marca grande. El proceso de hacer un primer evento de esta magnitud fue toda una odisea, partiendo desde la incertidumbre no solamente de Daniel como presidente, sino de todos quienes apoyaron a la organización. El reto era enorme, costos altos, logística compleja y un estadio por llenar. No fue nada fácil. Se dio porque el presidente de México nos llama y nos dice que tenemos que hacer un partido como significativo. Al principio lo pensábamos hacer pequeño, micro, en una cancha más tranquilo, pero el tema se alargó y pues fue creciendo. Entonces al final terminó siendo un macro proyecto que tuvo 500 millones de interacciones y se hizo allá porque uno de las personas que nos ayudó fue un político de allá de Villavicencio. Le interesó mucho la idea y pues nos ayudó a abrir las puertas para que nos dieran el estadio con garantías, que nos dieran los accesos con bastantes garantías. El primer partido fue un éxito. A pesar de algunos percances, la selección colombiana perdió y finalizando la segunda parte, se metieron a la cancha miles de niños y aficionados. Se crearon nuevas amistades e incluso algunas rivalidades dentro del terreno de juego. No, la verdad muy contento porque bueno, fue nuestro primer partido internacional, espero que de muchos, y venga, se viene la revancha también en México, los esperamos. Yo soy de Villavicencio y pues nada, fue muy orgulloso de que, digamos, el primer encuentro haya sido pues en mi ciudad y pues imagínense ya dónde va el proyecto. Ese día perdimos, entonces los aires estaban como muy calientes, una que otra peleita ahí entre el grupo, pero no nada, de pronto con Rival Dios también, con el mexicano, también hubo un poco ahí de rivalidad. En un año lograron más de 1.000 millones de interacciones en todas las plataformas y páginas web. El nombre de la selección fue creciendo. Sus eventos pasaron de redes a transmisiones masivas con millones de espectadores. Reunió más de 2 millones de visualizaciones en tiempo real, motivo por el que Daniel no solo fue halagado, sino hasta condecorado en el Congreso. El Congreso de la República me reconoció por llevar el deporte y la cultura nacional a nivel internacional y representarlo como de muy buena manera. Fue algo muy bonito porque uno no se espera tener un reconocimiento tan pronto que se desarrolla el proyecto, porque pues somos un proyecto virgen de 1 año y medio de antigüedad. Entonces es algo que uno no se espera, pero que lo llena de satisfacción no solo a mí, sino que a la familia, a esos creadores que también acompañan el proyecto, porque están viendo un desarrollo y una amplificación del mismo. Daniel aseguró que esto no era solo un reconocimiento, fue un impulso para él también. El premio le sirvió como terapia, como el empujoncito que requería para continuar sobre todo y el motivo que le llenó de paz después de superar los obstáculos que se presentan en el camino. El principal objetivo de Daniel, una vez creció la iniciativa, siempre ha sido demostrar lo lejos que se puede llegar. Siento que dejar una huella, dejar un legado a Colombia, de ser pionero en una cuestión que va a transformar el mundo, que nadie está viendo el contenido como nosotros lo estamos viendo, y que invitar también a la gente a creer que podemos pensar diferente, podemos hacer cosas diferentes y que nos tenemos que arriesgar a hacer esas cosas. Es que es un proyecto muy ambicioso, aparte que es de mucha inversión, de poca ganancia, por el momento, ¿no? Hasta que explote.
pero siento que pues uno cosecha lo que siembra y todo lo que se ha sembrado ha sido hermoso y se va a cosechar de una manera increíble. Aún así, ni siquiera Daniel logra aterrizar la magnitud de su proyecto, de ese sueño que llegó más allá de lo imaginable. Y es que en Colombia, según datos del ICETEX, 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. Siempre pensé en hacer empresa, en emprender, en hacer negocio, pero uno entra con una visión diferente al mundo que le visualiza las oportunidades que ahorita se están generando. Ahorita veo un panorama muy amplio, conozco personas también muy importantes que me ayudan a hacer que este proyecto progrese y que se lleve a una atmósfera más grande. Entonces, este es el comienzo. A los 17 no imaginaba estar acá, de pronto más adelante no voy a imaginar estar en la posición que voy a estar. La iniciativa de la selección intenta cubrir problemáticas sociales actuales, volver el fútbol más amistoso y familiar para llegar a toda la población. Y aunque esta iniciativa ha sido todo un éxito, se ha enfrentado a un sinfín de problemas. Pero eso sí, las dificultades han hecho parte del proceso. Claramente ha habido muchas dificultades. Al principio emprender no es fácil, se necesitan inversiones grandes, se necesita una bolsa también significativa y gente que lo apoya a uno. Entonces, pues siempre hay las malas personas que quieren que el proyecto no salga adelante, que quieren que el proyecto no progrese. Entonces, han habido bastantes dificultades en ese entorno. Cuando uno no de pronto está aprendiendo, pues está en el proceso de desarrollar las cosas, tal vez hay más trabas, más barreras en esa estructuración de un proyecto macro. Sin embargo, la selección de creadores de la mano de su presidente prepara y trabaja en lo que es hasta el momento el evento más ambicioso que han creado: traer al brasileño Ronaldinho Gaucho, ídolo mundial. La selección apuesta por cumplir el sueño de todo seguidor del balompié al traerlo al país. Ya hemos hecho un evento acá en el Campín, que fue con la selección de Chile, pero esta vez va a ser diferente, porque vamos a traer una figura del fútbol mundial acá al Campín. Vamos a traer a Ronaldinho, que hace 9 años no viene al Campín, no pisa el Campín, con una dinámica totalmente distinta, y es que se relacione con la gente, que cree contenido y que también genere expectativa en torno a esto. Entonces, esto no va a permitir solamente que vivamos un partido en el Campín, sino que vivamos un espectáculo a nivel mundial, que este sea el epicentro de una nueva organización que se va a llamar la ICFO, la Liga Internacional de Creadores de Contenido, en donde tenga participación un equipo de cada país y en donde podamos viajar por distintos países para llevar este proyecto a diferentes atmósferas. 40.000 personas se esperan para esa noche y más de 2 millones de personas conectadas vía streaming. Daniel le apuesta al crecimiento y espera que mucha gente pueda seguir haciendo lo mismo. Como dice él, está dejando huella de un legado en el que fue pionero. El consejo que deja consiste en crecer acompañado, en escuchar y buscar todas las opciones posibles, tomar riesgos y sobre todo siendo resiliente. Le diría principalmente que adquiera los conocimientos, pero no desde una base tradicional, sino que se deje guiar y se desarrolle bajo sus sueños. ¿Por qué? Porque principalmente si uno no se escucha a uno mismo y no escucha lo que sueña, nunca va a encontrar el momento para empezar a desarrollarlo, nunca va a encontrar el momento para arriesgarse. Entonces, si uno no se arriesga en el momento que uno quiere y se decide, después va a ser muy tarde. Los sueños en Colombia sí se cumplen. Hoy, los creadores de contenido generan transformaciones, conectan culturas y marcan tendencias. Son prueba de que una idea, cuando se alimenta con disciplina y pasión, puede llegar muy lejos. Detrás de cada número, de cada logro, hay un propósito. Recordarle a otros que sus sueños también tienen un lugar en el mundo y por supuesto se pueden cumplir. Lo que nació como un sueño improvisado hoy es un movimiento que no deja de crecer. Una idea que salió de una cancha cualquiera y que ahora promete llenar estadios, romper récords y traer al país a una leyenda del fútbol mundial.
Y hasta aquí este viaje hacia lo extraordinario. Historias distintas, un mismo recordatorio. El cuerpo humano, la mente y el talento siguen revelando misterios. Gracias a ustedes por acompañarnos y no olviden que aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.